La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Es uno de los ejecutivos del mercado radial y de los medios más reconocidos del país. Y usted, oyente, seguro lo escuchó 1000 veces, pero capaz no conozca su nombre. Es psicólogo, investigador, analista de tendencias y comportamiento del consumidor, docente y locutor. Es director de CIM y Asociados, fue gerente comercial de Océano FM por más de 20 años y es dueño de una voz inconfundible. Hoy ponemos el Viernes en el Aire con Alejandro Weinstein. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. La verdad que es un placer enorme. No, esa voz, miren esa voz. Gracias. ¿Qué hago yo acá ahora? Gracias por la invitación. Mira, tú sabes que es un don que Dios me dio. Y Dios quiso además que tuviese la oportunidad de trabajar en comunicación, que te soy sincero, es la pasión de mi vida. Y gracias a Dios también, bueno, más o menos, hace más de 40 años que estamos en este tema, ¿no? Uh-huh. Quiero contar una anécdota de esto que acabo de decir con respecto a la voz. Una vez estábamos en FM del Sol, donde yo trabajé 15 años, con el Cabeza Varela haciendo Cómo Estamos Hoy. Y apareció Fernando Solís, el que grababa la artística de la radio, y yo de comedido le dije a Solís que viniera al aire, que compartiera un rato con nosotros. Y el Cabeza me decía, no lo llames. Y yo no me di cuenta de que él me estaba haciendo señas de que no lo llamara. Y cuando el tipo le abrieron el micrófono salió ese cañón de voz y dije, ahí me di cuenta por qué me estaba diciendo que no lo llamara, porque nosotros dos quedábamos como dos pitufos al lado de este tipo hablando, y es lo que me acaba de pasar con Alejandro, ni bien se abrió el micro de él, ¿no? Pero tú sabes que ha cambiado muchísimo, no sé si tú tenés la misma percepción que yo, pero ha cambiado mucho el estilo y la forma de comunicación. Hasta hace 10 años, 15 años, la voz como sello de marca era un valor inconfundible. O por lo menos era lo que se buscaba. Hoy la actuación de la voz, más allá de la calidad de la voz, parecería ser el diferencial. Y está bien, es el mundo, es la comunicación, es el mercado. Lo que siempre se llamaba la voz marca, parecería estar dando paso a otras situaciones. En lo personal, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de grabar McDonald's, Coca-Cola, Itaú, Conrad, y lo disfruté mucho en nombre de la voz marca, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy esas cosas se están cambiando y ni discuto. Sí. Son cambios. Ahora que hablas de Itaú, por ejemplo, además fuiste evolucionando con la marca, porque vos grababas Banco de Boston antes. Sí, y esa era tu locución. Sí. Y avanzaste cuando fue Itaú. La verdad que uno de los aspectos que más le importaba a la agencia de comunicación y obviamente al banco era por encima del cambio radical que tú de un día para el otro habías entrado al Boston y al otro día entrabas a Itaú, las cosas cambiasen lo menos posible. Uh-huh. Las cosas me refiero en cuanto a la identidad de marca, ¿no? Y uno de los aspectos que más miraron era que la voz de Boston siguiese siendo la voz de Itaú. Cuando me lo plantearon me resultó inteligente, interesante y coherente. Por lo tanto, sí, claro, ningún problema. Uh-huh. Alejandro, comencemos por esta otra etapa de tu vida, de tu carrera. Sos psicólogo cualitativista y analista de tendencias y te dedicás a estudiar, a analizar cómo compramos los uruguayos. ¿Cómo es el uruguayo entonces a la hora de gastar? Teniendo en cuenta que además vos has hecho análisis muy particulares con respecto a los gastos de los adolescentes también, sí, ¿no? Pero ¿cómo somos en general? Abro un paréntesis. Te agradezco porque estás muy bien informado. Sinceramente. Muy buena la pesquisa. Y te felicito y te lo agradezco. En primer lugar, sí soy psicólogo. Mi especialidad profesional está vinculada al área cualitativa, por lo tanto, soy psicólogo cualitivista, analista de tendencias. Esa área investiga mercado y hábitos y comportamientos de los consumidores. Hoy cada vez las empresas les importa cada vez más saber qué piensa el cliente, qué piensa el consumidor, qué piensa aquel que lo conoce o el que no lo conoce, por qué no lo conoce. Son los típicos estudios de corte cualitativo que se complementan con los estudios de corte cuantitativo. Tal vez los estudios de corte cuanti tengan mayor relevancia porque es el famoso porcentaje, ¿no? A nivel político hoy está de moda, el 48, el 33, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero los estudios cualitativos lo que aportan es a
lo estructural de la imagen y posicionamiento de una marca. En ese sentido, los uruguayos no somos diferentes a otros. ¿Qué quiero decir? Estamos consumiendo porque el consumir implica un hecho de socialización también. Yo escucho decir a veces, no, porque yo no consumo, consumen los demás. Con todo respeto, consumimos todos. Tenemos la necesidad de reconocer que el consumo es una debilidad del género humano y desde mi punto de vista no. El consumo connota socialización. Aquellos que tenemos una camisa con un cocodrilo acá, con un caballito acá, no decimos nada, pero estamos señalándonos en un grupo de iguales. Por lo tanto, el consumo en ese contexto se investiga. ¿Para qué? Para tratar de entender no que la gente compre más, sino para tratar de entender el comportamiento de aquellos que consumen. Porque comprar no es gasto necesariamente. Comprar en muchos casos es inversión. Claro. Estoy invirtiendo en mí mismo. Yo muchas veces he escuchado decir, y perdón que me voy de tema. No, por favor. He escuchado decir, la gente consume lo que no quiere. ¿Por qué lo hace? Fíjate que se compró un televisor de 74 pulgadas. Y con todo respeto me pregunto, ¿y quién es uno para cuestionar la decisión del otro? Mientras el dinero no lo haya robado y es de él, tiene el derecho a hacer lo que quiera, pero también entendamos que el consumo en ese contexto tiene que ver con un hecho de valorización personal. Y aquí me permito distinguir entre consumo y consumismo. Sí, esa salvedad la hiciste, por ejemplo, en una charla que diste en 2014 para MP. Que vos hacías esa salvedad justamente. Hay una diferencia entre lo que es consumo y consumismo. ¿Por qué? Porque el consumismo es una patología como tantas otras. O sea, el consumismo es una patología como pueden ser el que ahorra, el contenedor total. Es una patología del comportamiento humano, pero me parece, con todo respeto dicho, no sé desde qué lugar del saber se dice que la sociedad uruguaya es consumista y está devaluándose, pero perdón, no entiendo por qué. Francamente no entiendo por qué. No estoy negando el consumismo, que quede claro. Estoy diciendo, lo que en términos generales nosotros los consumidores hacemos es consumir. Y el consumir es reconocernos y reconocer a otros. Uh-huh. Y el consumir es valorizarse, en muchos casos, y valorizar a otros. Y el consumir implica el valor que tiene la imagen. Nosotros consumimos, en términos generales, imágenes, no productos. Consumimos productos con forma de imagen. A ver, profundicemos eso. Por ejemplo, leche. La leche está tarifada. No estoy hablando de leche con omega, la leche... No, entiendo. Está tarifada. Por lo tanto, en cualquier punto frío de una gran superficie, por lo menos tenés 2 marcas, cuando no 3. 2 seguro. Sin embargo, entre la actitud de decir preciso leche a la decisión de decir voy a comprar leche, hay un paso. Ese paso es cualitativo, es de comportamiento, es de imagen. Y con un producto tarifado, en términos generales, la gente toma una marca y no otra. Y que yo sepa, yo por lo menos no, yo no conozco a la vaca que ordeñaron para que yo tomase el café con leche de la mañana. Por lo tanto, estoy confiando en una marca, imagen, la respetabilidad, la salud, bueno, lo que tú quieras, para escoger A y no B. Claro. Me pareció interesante eso que mencionaste, Alejandro, allí al pasar, que es que cuando decidimos hacer una compra, cuando decidimos invertir en nosotros, sea en una camisa, en un buzo, en un reloj, en unos zapatos, en una campera, en un celular, lo hacemos con varias intenciones a la vez, aunque sea tal vez hasta inconsciente, que es de pertenecer también, ¿no? O sea, yo cuando me puedo comprar 3 buzos distintos. Uno si tiene la marca del caballito, o si tiene la marca del perrito o del lagartito, con esa decisión también intento pertenecer a algo, ¿no? Sí, claro. Pero es que, en términos generales, nosotros, la sociedad y los diferentes segmentos de mercado, respondemos a situaciones de corte común. Y cuando tomo una decisión, no importa cuál, esa decisión está justificada por aspectos que tienen que ver con un grupo de iguales que me reconoce. Voy a un hecho, no lo critico, te lo ruego, simplemente lo señalo. Las chicas o las señoras se compran un vaquero. Desde la lógica racional, ¿sería racional comprarse un vaquero roto?
No. Pero ¿qué pasa? Y no estoy criticando la compra del vaquero, te lo ruego. Estoy tratando de decir, nosotros los consumidores nos reconocemos en diferentes ámbitos y hay aspectos que nos confirman. Por lo tanto, si el modo de decisión fuese, ejemplo, solo lo más barato, explícame por qué en un carro de supermercado convive el papel higiénico más caro con el detergente más barato. Porque hay otros aspectos que hacen a la decisión. ¿Por qué un vaquero lo compramos roto o gastado? ¿Y por qué invertimos, entre comillas, y no gastamos en eso? Claro. Porque en definitiva, la inversión tiene que ver con un reconocimiento, incluso en lo personal, porque el hecho que digan, che, qué bien te queda ese vaquero, qué lindo te hace la figura, papá. Hay una manera de intentar reconocerse, seducir a otros y sentirse gratificado uno. Claro, por eso conviven allí distintas decisiones. Sí, claro. Alejandro, ¿cuánto han incidido e inciden las redes sociales en la forma en la que compramos ahora? Porque parece que los canales han cambiado, han ido mutando. A ver, las redes sociales son sin discusión un canal de información por demás válido. No siempre es confiable. No siempre es confiable para el consumidor. Hay un segmento del mercado que confirma en las redes sociales la información. ¿Por qué? Porque te bombardean. Y no está mal, quiero ser descriptivo. Sin embargo, hay categorías que necesito confirmarlas en el punto de venta, por ejemplo. El color, el talle, a ver cómo es. Sí es cierto que en función de los públicos que uno investigue, las redes sociales tienen un valor significativo importante. Te cuento una anécdota. Perdón, una anécdota, no, es un hecho. Ajá. En los segmentos más jóvenes, a través de las redes sociales se confirman. Por lo tanto, es muy habitual que los probadores de una tienda se saquen una foto, una chica, y la haga circular en su grupo, y cómo me queda, y pin y pum. Hay marcas globales que entendieron ese nuevo comportamiento y han agrandado los probadores. Alguien puede decir, es una pavada. Sí, es una pavada, pero que contempla y continenta. Por lo tanto, la red social es un canal de información válido sin discusión. Es un canal que en muchas categorías, en el caso del e-commerce, hoy ocupa un lugar significativo sin discusión. Pero es un canal también que, depende de la categoría, reclama la confiabilidad y la confirmación de otros. Ejemplo, las noticias que uno ve en Twitter y coso, hay la necesidad, depende del segmento, de ir a confirmarla en otro lugar. Porque si no es bolazo. Claro. Para eso estamos los medios, entre otras cosas, ¿no? Obvio. Alejandro, hace un tiempo, hace muchos años, cuando Emiliano Cotelo estaba haciendo un ciclo de entrevistas en Canal 12, llegó como invitado a Lecueder, que se encarga de los shoppings. Carlos. Y allí Lecueder le contaba que se estaban por abrir en Montevideo locales de H&M o locales de Forever 21, por ejemplo. Y la pregunta que te quiero hacer es si desde aquí, en Uruguay, seguimos tendencias internacionales que terminan implicando que centros comerciales respondan a esas necesidades. Sin duda. Y si la globalización en ese sentido se ha acortado aquello de que Uruguay está 20 años atrás de todo. Mira, sin duda que lo que tú señalás es exactamente así. Y además, nosotros no vivimos adentro de una cuba. No vivimos en un balde. Estamos constantemente, te diría, sobrecomunicados y no necesariamente intercomunicados. Por lo tanto, es cierto que cualquiera de nosotros se conecta con cualquier plataforma y sabe qué es H&M, qué es Zara, qué es Mango, qué es China Market, lo sabe. Y obviamente que en nombre de la globalización también hay un negocio de escala, ¿no? Si Zara trae acá es porque está en Argentina, está en Chile, está acá, allá, por lo tanto el producto que trae tiene un costo distinto, pero eso es harina de otro costal. Digo, sí es cierto que la globalización nos acerca a, digamos, a los aspiracionales que todos tenemos en función de algo, ¿no? Uh-huh. En lo personal, nosotros, mi señora y yo tenemos 4 hijos, ¿no? Y por supuesto que ya mi señora tiene nietos, yo tengo sobrinos menores, es una distinción de otra índole, ¿no? Yo soy tío mayor y mi señora es abuela, son cosas distintas, ¿no? Si me escuchan ya me está
rezongando. Pero a lo que voy seguramente algo vas a tener que pagar. Sí, algo voy a tener que ir. Pero a lo que voy es, tanto mis hijas como mis nietos tienen la característica, porque es el comportamiento, tienen la característica de detenerse en determinados lugares y determinadas marcas o reclamar determinados lugares y marcas. También hagamos este comentario. ¿Nosotros nos regimos todo por las marcas? No. Las marcas son insignias, son buques insignias que nos confirman o no. Pero no todo es marca. Hay situaciones que no están asociadas a las marcas. Y de alguna manera, obviamente, también nosotros, los consumidores, que cuando yo digo consumidor no estoy devaluando a nadie, por favor, digo porque hay como una fantasía de que los consumidores... No, consumimos todos y todo el tiempo. También nosotros precisamos confirmarnos a través de ese tipo de situaciones. Sí, está bueno profundizar en eso de que se ve a quien consume, a quien compra de una manera despectiva o se lo señala despectivamente, cuando en rigor, e incluso con la leche, todos somos consumidores y somos parte de esos patrones de consumo. No tengas duda. Alejandro, giro un poco el eje de la entrevista. La verdad que te felicito, de corazón te lo digo. Estás muy informado. Muchas gracias. Habitualmente no respondo a los elogios, pero muchas gracias. Me sorprenden a mí. Como decía, giro un poco el eje de la entrevista, porque tu profesión también tiene varias eventualmente aristas en las que se puede encarar. Una es, por ejemplo, la política. En una nota en el diario El País en 2019 se hablaba de la mesa chica de la calle Pou. Sí. Ahí se te mencionaba como a quien se le encargaban los estudios de comportamiento e imagen. ¿Cómo fue ese trabajo? Apasionante, porque... Perdón, y aclaro, yo participé de 4 campañas presidenciales. No estoy denunciando militancia política, estoy diciendo lo que hice. De 4 campañas presidenciales y tratar de o profundizar en lo psicosocial a manos de lo que representa un emergente político. Es apasionante y no importa para quién. Porque además nosotros tenemos la costumbre de devaluar lo político, porque lo político como una figura se odia y se ama a la misma vez. Lo amo porque proyecto en él, no importa quién sea, las expectativas, etcétera, etcétera, y porque también proyecto en él las frustraciones, más allá de los méritos y desméritos que cada político tenga. Por lo tanto, el profundizar en eso, si por eso entiendo en ese comportamiento, en esa manera de estructurar el imaginario, a mí me resultó apasionante y agradezco a Dios y a la vida haber sido un espectador privilegiado de un proceso de cambio que el Uruguay tuvo. No emito un juicio de valor del cambio, digo de un proceso de cambio. Y sinceramente me apasiona. Y me apasiona la política, pero como expresión psicosocial. No estoy hablando de candidato Juan, Pedro, María, no, ese es otro tema. Me apasiona entender cómo dinámicamente la sociedad se mueve, cómo los segmentos de mercado adquieren valores, asignan desvalores, etcétera, ¿no? Y en ese caso, el haber trabajado para el actual presidente de la República en 2 campañas, el 14 y el 19, para mí es un hecho que me enorgullece. ¿Y cómo es estar tan cerca de un político que se nutre de información que le hacen llegar desde su equipo y a la vez convive en él el olfato del político para tomar ciertas decisiones? Brillante pregunta. Yo siempre digo, mira, la materia prima es el candidato. No hay candidato inventado. No existe. En el mundo no existe. Y si existió alguno, según las leyendas urbanas, murió al toque. Se llamó Color de Melo, que dicen que fue un invento de la Red Globo. Que no lo sé con sinceridad. Pero aquí la materia prima es el candidato. No importa quién. Es el que tiene el olfato, la percepción, el que lee, y los otros, que estamos más o menos cerca, somos los que le limpiamos el vidrio desde cada uno de su lugar, información quali, quanti, de mercado, económica, etcétera. Pero los tempos los maneja el candidato. Y en este caso hablo de todos los candidatos. Y más allá
de que el político como un ente abstracto y como un entelequia es por demás criticado, yo lo que digo es, no estoy emitiendo juicio de valor, por favor, quiero decir, lo político tiene la visibilidad que lo privado no tiene. Porque a nivel íntimo, a nivel grupo chico, también hay discusiones por liderazgo, discusiones por plata, discusiones por lo que sea. No estoy, por favor, defendiendo. Quiero emitir un comentario en cuanto a decir, en lo político, y por méritos y desméritos, se deposita toda la fantasía de satisfacción y toda la frustración. Entonces, todos los políticos son malos, menos el que yo, cualquiera, hemos rescatado en los últimos 6 meses. Pero además ponete a pensar en esto. Yo, y perdón que sea autorreferencial, hablo del shopping electoral. Todo esto, que recién empezó, todo esto va a ser por el 8 a 12% del electorado. Porque el otro ya está definido. Tú ya sabés que la coalición tiene tantos puntos, más o menos discutimos después, el frente tantos puntos, el Cabildo Abierto, PI, más o menos se sabe. Y cada vez más el índice de indecisos, como siempre pasa, se acorta. Uh-huh. Entonces la pelea va a ser por el 12%, más o menos. Teniendo claro además que siempre hay un 5 o un 6% que no sabe o no contesta, pero históricamente, viven, uno podrá decir, pero esta gente que vive en un balde, en otro planeta, ¿dónde viven? Está clarísimo que siempre es así. Entonces, tratar de entender o profundizar en los comportamientos y ojo, porque uno es psicólogo y dicen, no, porque usted los psicólogos le lavan la cabeza a la gente. Por favor, te lo ruego. Cuando yo he escuchado decir esas cosas, digo, por favor, pero ¿desde qué lugar del saber ignorante se dice eso? Léase. Nosotros los psicólogos investigamos comportamiento, investigamos el imaginario colectivo. Para lavarte la cabeza, no, te lo ruego. Para entender. No tiene otro sentido. Y por supuesto, aportar información para que el otro te lave la cabeza y no porque no tiene nada que ver. Porque a mí también me sorprende cuando a la gente se le pone en el lugar de... No, es muy maleable la gente. No, por favor. Es una inteligencia brutal. Los consumidores tenemos una lógica increíble, porque el tema es muy fácil. ¿Me gusta? No me gusta. Ya lo resolví. Es binario, digamos. Muy binario. Olvídate, ya está resuelto. El problema es de los otros, que tenemos que tratar de... Hablemos de las radios por un minuto. Uruguay tiene 2 récords Guinness. Radio por habitante y radio por kilómetro cuadrado. ¿Está? Y se cumple el principio de Pareto. El 20 atiende el 80 y el 80 atiende el 20. Por lo tanto, el objetivo primordial que tenemos en los medios de comunicación radiales es estar en la primera memoria, porque si estás en la segunda memoria, fuiste. Pero entonces porque la gente es boba, porque no entendió lo que yo quería hacer. No, la gente entendió y no le gustó, o no sé, pero la gente lo resolvió, olvídate. Y que te quede claro algo también. A mí no me gusta hablar de gente, me gusta hablar de personas, porque la gente es un signo impersonal, muy globalizador, pero muy petulante también. Claro. Las personas somos las que resolvemos, me gustó o no me gustó, sencillito, pero mirá que es muy sencillo. Uh-huh. ¿Y por qué tomás tal refresco? Y porque me gusta. ¿Pero probaste el otro? No, sí. A 8 grados es lo mismo. Cualquier cola es lo mismo. Y te lo digo porque lo he investigado. A 8 grados. Y bueno, y gana Juan y no gana Pedro. ¿Y por qué? Es fácil. Ahora que mencionas eso, Alejandro, ayer con quien siempre considero es el primer oyente del programa, que es el operador, Jorge Pitaluga. No tengas ninguna duda. Y gran oreja del flaco. Absolutamente. Lo conozco hace muchos años. No, claro. Sí, por supuesto. Pero además es un buen operador y es un gran oyente porque está siempre ahí. Y con respecto a eso, el me gusta o no me gusta. Ayer comentábamos en una de las pausas del programa como no es una realidad tanto uruguaya, más y argentina, los comunicadores en los medios no están dispuestos a presentarles alternativas a los oyentes, a los potenciales consumidores de ese producto, sino que en realidad se han transformado en dispensadores de la opinión que el oyente ya tiene
preestablecida y viene a un medio a buscar su confirmación. ¿Cómo hacemos los medios para evitar justamente hablarle a un 40%, al otro 40%, y en rigor ir por ese shopping del 8 al 12%, que es donde habita, sabemos, el centro, o por lo menos algo del swing, del cambio permanente de posiciones, donde hay mucha menos ideologización eventualmente? Es una muy buena pregunta y me voy a tratar de ordenarme en la respuesta. Dale. En primer lugar, todos nosotros tenemos un patrón, tenemos un marco de referencia. Y en función de ese marco de referencia buscamos, en este caso, medios que nos confirmen en algún sentido, y la intensidad de la confirmación tiene que ver con mi patrón de referencia. A nivel de la mañana de comunicación periodística, hay un par de programas, un par de propuestas de comunicación que son referencia. ¿Por qué? Por mis motivos, el humor, la seriedad, etcétera, etcétera. También hay, y cada vez más, hay una tendencia a la permanente búsqueda. Por eso, en lo personal, me permito decir que el partido se juega cuando yo estoy en la primera memoria. Cuando estoy en la segunda memoria me cuesta mucho más. Y pongo el ejemplo de la memoria del auto, ¿no? Me cuesta mucho más ir a la segunda memoria. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros, los oyentes, en definitiva, estamos buscando diferentes alternativas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa desde mi punto de vista? En la comunicación de radio hay medios permanentes y medios vigentes, desde mi punto de vista. ¿Qué quiero decir? Hay referentes clásicos, que siempre vas a ver en qué están, ¿no? Y hay referentes que son más disruptivos. A eso se le sumó que hay un segmento que cada vez se engancha más con el famoso streaming, que no deja de ser un medio de comunicación radial principalmente. Desde mi punto de vista, lo que el streaming argentino principalmente ofrece, a manos de Olga, a manos de Luxu TV, lo digo porque Olga viene ahora a la Arena y... Sí, y Luxu estuvo hace poco. Y ya agotó. Exacto. No hablamos más, ¿no? Me dirás, viene con un show musical, lo que tú quieras. Pero Olga, todo el mundo, o por lo menos una parte del público, sabe de qué hablamos. Ofrecen una alternativa de entretenimiento en nombre de el esparcimiento, en nombre de la distracción, que genera mayor tentación. Las radios, en términos generales, también tenemos que adaptarnos a ese nuevo modo. Esto que en el estudio ustedes tienen, digo, por esto entiendo cámaras, ¿no? Uh-huh. Y que se puede ver en YouTube, etcétera. Esto es una nueva plataforma de comunicación. Ahora, tengamos claro algo. Nosotros, los consumidores, no sustituimos, superponemos plataformas. Cuando, por ejemplo, apareció el VHS, estoy hablando del VHS, los cines murieron. Cuando apareció el CD, los cines murieron. No murió nada. Cuando apareció la plataforma digital, los diarios murieron. El papel murió, no el modo de informar de los diarios. Uno mira el volumen de visitas que tiene mensualmente el país y... Claro. La gente no es boba. Está lejos de estar muerto. Es obvio. Lo que sí, el canal de información murió. Cuando aparecieron las FMs, las AM se mueren. Bueno, a ver, no se mueren. También es cierto. Les toca a las AM representarse y buscar un código de comunicación vigente que partamos de la base que no es necesariamente musical. También es cierto que hay hoy ya las radios de los autos, por ejemplo, no traen AM. Es verdad. Pero le va a tocar a las AM buscar acuerdos, alianzas y yo. Pero no es que la gente deje de escuchar a manos de... No. Para que tengas una idea. Tiempo de esparcimiento. Segmento. 18-39 años. En Uruguay. Tiempo de ocio. Tiempo en pantalla. 2 horas 35 por día. Como número absoluto te puede sonar muy ampuloso o no. En Estados Unidos, el tiempo en pantalla, tiempo libre, no estoy hablando si estás trabajando, tiempo libre, 2 horas 54. ¿Qué quiero decir? Significa que la información, ¿qué es lo que nos dice? Que estamos constantemente sobrecomunicados y buscando, pero no sustituimos porque tengo
el televisor, mirando el informativo abierto, ¿no? Televisión abierta. A su vez miro el celular, miro la tablet, ya que estoy reojeo la computadora a ver en qué estoy. Estamos superponiendo formas, no sustituimos ninguna. Alejandro, vuelvo a girar un poco el eje de la entrevista. Dale. Hacia lo comercial en este caso y hacia tu otro sombrero, digamos. Sí. Hace unos años viniste acá a la radio a grabar algo del Hotel Nirvana, una publicidad. Sí. Estábamos en una reunión de producción con Mauricio Almada y con Alfonso Leza. Yo era el productor de ese programa. Sí, es cierto. Y tema va, tema viene en esa conversación que surgió allí medio del sobrepique. Surgió lo difícil que es la venta comercial para una radio y más para un programa nuevo. Ese era el primer año de ese programa. Sí, me acuerdo. La pregunta es, ¿qué es para vos la venta comercial? Porque vos lo que comentabas ahí es que, bueno, no es solamente salir a volantear un programa por agencias o por empresas. Es algo más. La faceta comercial es algo más. ¿Qué es para vos? Mira, yo parto de la siguiente hipótesis y perdón por la autorreferencia nuevamente. Yo nunca fui vendedor. Yo me considero un gestor del área comercial. Porque un vendedor expende. Alguien que está en el área comercial, desde mi punto de vista, tiene que ponerse en el lugar del otro e imaginarse situaciones y ayudarlo a pensar. Si por pensar se entiende, mira la opción que tengo. Está clarísimo también que el mundo hoy de la comunicación está sobresaturado. Es claro. Yo me permito decir, lo que está cambiando es el mundo de la comunicación. Y nosotros muchas veces nos paramos en el palo de radio, por ejemplo, ¿no? No, pues yo soy el programa más escuchado. Sí, pero vamos a entenderlo. ¿En qué radio estás? ¿Cómo es el contexto que te acompaña? ¿Qué forma tengo yo de medio, ¿no? De acercarme, de buscar la forma o de buscar esa vuelta. Por lo tanto, no es solo decir, desde mi punto de vista, yo estoy de mañana en tal radio y tengo un punto de audiencia, 2, y me refiero a las mediciones, ¿no? Ese punto, en contexto absoluto, puede ser mucho o nada. Pero cuando tú ves que el margen de error de un punto es 0.3, o sea, la tercera parte puede ser margen de error. Claro. Entonces, el contexto pasa por la confiabilidad. En lo personal, negocio confiabilidad en nombre de segundos. No todos son segundos. Porque por ahí, mira, te sugiero esto, te sugiero aquello. Hagamos un paquete, no sé, busquemos la forma. Uh-huh. Hace poco, preparando este reportaje, leí unas declaraciones que hizo Andrés Reyes en La Diaria, cuando a él le tocó co-conducir la Mañana de Océano luego de la partida de No Toquen Nada hacia Del Sol. Sí. Que además venía a atajar ese horario, que vaya horario complicado, es el mismo horario en que estamos nosotros ahora. Sí. Ahí vos le dijiste, buscando tranquilizarlo de alguna manera, él lo refleja en la nota. ¿Dicho por Andrés? Dicho por Andrés. Dice, tranquilos, vos le dijiste a él, tranquilos. Esto es la San Fernando, no son 100 metros. ¿Cuánto tiempo lleva crear una marca en la radio, generar el estado aeróbico y atlético para correr una San Fernando y que no todo se agote en los 100 metros? Ahí está muy bueno, primero, Andrés le tengo un enorme aprecio. Apoyado. Comenzó cuando, se dio el cambio que se dio en Océano, y yo creo que la vida es un aprendizaje, creo que todos tenemos que aprender de ese cambio. En la radio le tocó aprender el suyo y, a Joel, etcétera, también en algún sentido. Esa experiencia comenzó con Mariano y Andrés, liderando la mañana, luego Mariano tomó otra decisión también y quedó Andrés. Y es cierto, yo siempre digo, esto es la San Fernando. Si vos querés correr esto como Usain Bolt los 100 metros, no llegás seguro. ¿Qué quiero decir? En una oferta que está sobresaturada, primero, buscar un valor de identidad propio, que alguien reconozca que lo que decís tú lo dice cualquiera, pero como lo decís tú, tiene un sentido, una forma, un modo distinto. Un diario lo lee cualquiera, pero al aire una noticia la puede dar cualquiera, pero se la crees más a Juan que a Pedro. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. Porque hay una identidad en la comunicación. Si uno comunica sin identidad, tiene un problema, creo. 1. 2.
ese proceso de aprendizaje no es cronológico. No es porque hace un mes que estoy al aire, 6 meses, no importa, ya está. No es ya está. Porque si bien en actitud de búsqueda de la audiencia en términos generales, depende del segmento al que uno se oriente, esa búsqueda busca referencias, busca zonas anclas. Entonces, ese proceso no es fácil. Y en radio los empresarios y muchas veces los comunicadores tenemos la necesidad porque, en un año tal cosa. Sí, pero no es tan fácil. Y siempre digo, en Océano y ahora en Metrópolis, digo, muchachos, esto es la San Fernando. Eso sí, tenemos que tener claro a dónde vamos. Y no te corras, porque si lograste cierta identidad en esa lógica de a dónde vas, seguí en ese a dónde vas. Por ejemplo, y perdón que haga referencia a algo muy que es muy de código corto. Ahora van a estar las mediciones de audiencia. Sí. Fines de junio, principios de julio. Hace 2 años que no hay ninguna. Por lo tanto, todos nos regimos comercialmente, audiencia, etcétera, por lo que pasa hace 2 años, y en 2 años, como todo en la vida, las cosas cambian. Yo soy los que cree que la medición indica tendencia de comportamiento, es una foto. ¿Saliste despeinado? ¿Qué? ¿Tenés un problema? 1 año más. Pero en realidad no, porque una medición tiene por sentido mirarla en la proyección histórica y a partir de lo histórico poder proyectar. Uno la lee como un carnet de notas. Saqué 3 puntos. Soy 3 puntos, no importa, ¿no? Uh-huh. Soy cualquier cosa. No, mirala en proyección, mirala en contexto, mirá qué público estás orientado, mirá las características de tu público, investiga más a tu público para entenderlo. Pero a veces las urgencias del mercado no permiten, o no nos permiten, o no les permiten entender, aceptar, asimilar esto como un proceso. Uh-huh. Alejandro, la última. Hace unos años terminaste una larga etapa en Océano FM, que además ya había comenzado antes también. Radio Mundo. Exactamente, en Radio Mundo. Hoy está liderada por Emiliano Cotelo. En los últimos años Océano pasó por varias reinvenciones. Uh-huh. Es aquella Océano de Petinati, rompiendo récords de audiencia. Era aquella en la que se incorporó a los jóvenes de aquel momento como Salvador Banchero, Gonzalo Camarote, Carlos Tancos, que se los llevó de M1 a Océano. La creación de No Toquen Nada, la creación de Segunda Pelota, la ida de estos programas, la creación de Arriba un Rayo, la creación de Todo Pasa, éxitos y fracasos, Gustavo Rey como un puntal, también moviéndolo en diferentes horarios de la programación, para que nosotros que lo vimos de afuera era pasar por Océano y decimos, yo quiero laburar ahí, acá todo lo hacen bien. ¿Cómo fue ese proceso que estuvo lleno de éxitos y fracasos? Traumático. A ver, el éxito es el resultado de 1000 fracasos. Con Pablo Lecueder, que trabajamos juntos durante 40 y pico de años, yo parto de la base que esto es ensayo y error. Acá no hay una fórmula de decir, no, mira, vos tenés que ir de 7 a 8 menos cuarto de la mañana. No, esto es ensayo y error. Es cierto que Océano cambió el concepto de comunicación en radio. Y no lo digo en forma petulante, lo quiero decir como un hecho histórico. Es cierto. La FM que cambió la FM. Es verdad. Para mí fue el mejor eslogan en la historia. ¿Por qué? Y bueno, porque hasta ese momento todos teníamos la sensación de que en AM las palabras, en FM la música. Y por diferentes circunstancias que un día comentaremos, hubo que enrocar. Y nos dimos cuenta con nosotros adentro, haciendo la reforma de la casa, que esto era volaba. Bárbaro. No lo digo en forma petulante tampoco. Y es cierto que Océano desarrolló un modelo de comunicación, una propuesta, una forma. A partir de eso, cuando pasó lo que pasó, en lo personal yo no hablo de revolución, yo no hablo de saqueo, hablo de mercado. El mercado es el mercado. Se hizo una segunda experiencia que en realidad, a la luz de los hechos, cometimos un error histórico. O sea, la fantasía era, quisimos copiar a del Sol. No, queríamos copiarnos a nosotros mismos. Ese fue el error. Bueno, después del partido somos todos técnicos. Pero después de esos hechos,
costó mucho tratar de entender cuál era un perfil, porque había un nivel de expectativa de la audiencia muy alto y una capacidad de respuesta no tan alto. Y a manos de que la gente es muy lógica, la gente dijo, entendí, lo que estás haciendo no me gusta, está clarísimo, punto. Pero te digo más, cuando con Pablo se lanzó Radio Mundo, capaz que no tenés la memoria de los años, te estoy hablando del 78, también fue revolucionario y llevó años entender o transmitir o que la gente las personas aprendiesen lo que queríamos hacer. Luego que lo aprendieron, también fue un boom. Y cuando se hizo Océano, la intención fue repetir el modelo Radio Mundo. No, que había cambiado el mundo, había cambiado la gente, había cambiado la actitud de escucha, había cambiado todo. Y tuvimos que desarrollar otra forma de comunicación. Y en los últimos tiempos no dimos en la tecla. Yo me retiré por motivos de otra índole, pero digo, no se dio en la tecla. Alejandro, gracias por haber venido a contar parte de tu historia, de todo tu conocimiento. Al contrario, te agradezco la invitación, les agradezco la invitación y te felicito. Muchas gracias. De corazón te lo digo, la verdad me sorprendió el nivel de información que tenías de mí, que creo que no valía tantas horas de lectura. Un gusto enorme.